abrir la palabra del Señor. Vamos a ir allí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. ¿Estamos allí todos? Se puede poner en pie cuando lo tenga para poder leerlo todos a una sola voz. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que juntos podamos leer, recitar desde el versículo 14 hasta terminar, ¿cierto? A una buena voz, no gritando, pero sí con fuerza, ¿cierto? Entendiendo las palabras que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Muchas gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos regalas en esta mañana. Por favor, Dios, guíanos en el entendimiento de ella. Señor, por favor, pon en nosotros, en nuestra mente, esa sabiduría que solo proviene de lo alto para poder entender cada una de estas palabras que tú has dejado en este manual de vida. Gracias, Dios, porque sabemos y entendemos que tú comenzaste una obra en nosotros, y no solamente una obra, sino que es una buena obra, y también sabemos que la perfeccionarás en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando vengas por cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que esta palabra que vamos a estudiar sea puesta en nuestro corazón y se quede allí y podamos vivir conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, póngase cómodo. Y así como estudiábamos la semana pasada acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, y el pastor hablaba acerca de todas estas características de esas personas, de esos varones, de esos hombres y mujeres, también el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, pero tú no vas a ser como ellos. Y también nos dice a nosotros, ustedes, yo, no vamos a ser como ellos, como estos hombres que eran ávaros, que eran vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, calumniadores,
crueles y muchas otras cosas más. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice de la siguiente manera, haciendo un contraste, ¿cierto? Empezando ahí con esa palabra pero. Ahí está como que terminando un tema, está terminando de decir una oración, una idea, y empieza diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y en primer lugar, quiero que estemos hablando de que el creyente que lleva una vida diferente es diferente por seguir un modelo de vida ejemplar. Nosotros, como Iglesia Alianza La Soledad, debemos seguir ese ejemplo que Pablo expresa acerca de lo que ya hacía Timoteo. Debemos tener muy en cuenta precisamente eso. Allí en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. No dice, pero tú deberás seguir mi doctrina. O sea, Timoteo ya estaba siguiendo todo ese ejemplo que había visto del apóstol Pablo. Y ese modelo de vida ejemplar en la doctrina debemos seguirla viendo a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo, vino a hacer en esta tierra. La palabra de Dios dice que vino entre los hombres, ¿cierto? Y nació por una mujer y fue creciendo, y dice que a la edad de 12 años se le perdió a sus padres y estaba por allá con los doctores de la ley, hablando, predicando acerca de la palabra de Dios. Y en su ministerio, en sus 33 años de vida, el Señor siempre estuvo obedeciendo la palabra de Dios. El propósito el cual él tenía en esta tierra era seguir la voluntad de su Padre. Precisamente cuando el diablo se le aparece en el desierto y le dice, bueno, tienes que arrodillarte y las piedras y todo esto que ves aquí, hablando de cuando lo llevó a un monte muy alto, ¿cierto? Todo esto que está aquí, las personas, los reinos que ves, serán tuyos. Y lo lleva después al desierto y le dice, bueno, allá hay piedras, conviértelas en pan. Y el Señor Jesucristo siempre respondió asertivamente, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, yo voy a hacer lo que mi Padre me está pidiendo y me dijo que hiciera. Ese modelo de vida ejemplar en la doctrina la vemos en nuestro Señor Jesucristo, pero también hacemos bien o somos diferentes siguiendo ese modelo de vida ejemplar en la doctrina, porque la doctrina o siguiendo la doctrina de la piedad. Y quiero que podamos ir allí a primera carta a Timoteo, o sea, una hoja antes, capítulo 6, versículo 3. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, completándolo allí con el versículo 4, está como envanecido. No debemos entonces nosotros dejarnos llevar por doctrinas de este mundo, sino seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que se aleja, dice la palabra del Señor allí, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no está siguiendo una buena doctrina. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú no vas a ser como los hombres de este mundo que se dejan llevar por doctrinas cualquiera y son llevados como viento. Dice la palabra que son llevados como el tamo, ¿cierto? Que arrebata el viento y lo mueve de un lado para otro. No. Tú, Timoteo, y tú, Iglesia Alianza La Soledad, debemos basar nuestra doctrina o debemos poner nuestro fundamento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esto,
vivimos una vida diferente. No vamos a ser como aquellos hombres del mundo que pierden su tiempo, que pierden su vida, escuchando fábulas, escuchando cuentos, creyendo y poniendo su fe en el horóscopo, poniendo su fe en la numerología y quizás muchas otras cosas más. Vemos en este tiempo como el hombre vive de acuerdo a lo que quizás el político dice o las grandes empresas dicen acerca de qué es el hombre, qué es la mujer, cómo debemos llevar nuestras finanzas, a quién debemos adorar, a quién debemos creer. Y estas doctrinas se han metido en nuestra iglesia y han permeado nuestras mentes y nuestros corazones. Pero la palabra de Dios dice que sigamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la piedad, pero también la doctrina de las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? Estas que se encuentran en este maravilloso libro. Si nosotros como creyentes no estamos poniendo nuestra fe, no estamos poniendo nuestra confianza en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice en su palabra, entonces no podemos vivir una vida modelo, una vida ejemplar. Así como el apóstol Pablo le pedía a su discípulo Timoteo. No solamente Timoteo era diferente por seguir ese modelo de vida, ¿cierto? Tener un modelo de vida basada en la doctrina de Dios, sino porque también seguía un modelo de vida ejemplar en su carácter. Y vamos a leer allí el versículo 11. Bueno, vamos a leer un poquito antes, ¿cierto? Después de doctrina, del versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, ahí empezamos, conducta, has seguido mi propósito, has seguido la fe, has seguido la longanimidad, has seguido el amor, la paciencia, las persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo hablaba con Timoteo, ¿cierto? Y le escribía esta carta y le decía: tienes que seguir la doctrina, la que ya nos han enseñado desde hace mucho tiempo, la que el Señor Jesucristo nos dejó en esta tierra, pero tu carácter también debe ser diferente a la de los hombres. Tu carácter no puede ser igual a los que están allá afuera en el mundo. Tu carácter debe ser diferente y tú debes dar ejemplo con tu carácter. Y por eso sigue diciendo allí, ¿no? Modelo en conducta, modelo en el propósito de su vida, modelo en la fe, en la longanimidad, en el amor, en la paciencia. Y si nosotros nos preguntamos acerca de esos hombres y mujeres quizás que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es su conducta? Conducta, yendo un poquito al significado de esta palabra, habla de conducir, ¿cierto? Es como tener un volante, o los que tienen carro, pues saben que para poder manejarlo, para poder dominar el carro, pues necesitas tener las manos en el volante. De la misma forma, nosotros como creyentes debemos también tener nuestras manos puestas en el volante de nuestra vida, siguiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos estos hombres y mujeres que están en el mundo no tienen una buena conducta, o sus manos no están puestas en el volante y simplemente van por donde sea, haciendo lo que sea, sin importar las consecuencias. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser modelos en conducta, no estar yendo de un lado a otro, no estar haciendo cosas que desagradan a nuestro Dios, que no dan ejemplo de lo que nosotros decimos ser. Porque recordemos por qué fueron llamados cristianos todas esas personas en Hechos, cuando se estaba fundando la nueva iglesia. ¿Por qué las personas del mundo llamaron a esos hermanos de la iglesia cristianos?
porque se parecían, hacían las mismas cosas que el Señor Jesucristo. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, nuestra vida diaria, en nuestra intimidad, quizás con su pareja, con sus hijos, quizás con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. ¿Estamos mostrando a Cristo con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos? Incluso cuando estamos allí en nuestro cuarto, en nuestra intimidad, con la puerta cerrada, ¿seguimos pensando de acuerdo al ejemplo que Dios o que Cristo nos está dejando en su palabra? O esas personas del mundo dicen, ¡ja! ¿Y eso qué es cristiano? Precisamente el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, tú debes ser ejemplo en conducta, debes ser ejemplo de propósito, debes ser ejemplo de fe, debes ser ejemplo de longanimidad, de amor, de paciencia. Características que si nos ponemos a detallar en los hombres de hoy en día, en las mujeres de hoy en día, no las tienen. Pues muchos de ellos, su conducta es lo que vaya saliendo, voy haciendo. Cuando su propósito de vida quizás no está basado en adorar a nuestro Señor. Cuando su fe está puesta en sabiduría humana, en cosas vanas y pasajeras. Y en que su longanimidad, que habla de esa extrema paciencia, ¿cierto? Es lo que significa allí la palabra longanimidad. Pues vemos en los hombres de hoy en día que cualquier cosita, quizás están manejando por allí por la calle, alguien lo cierra y ya le van mentando muchas palabras a esa otra persona. Y quizás hasta muchos de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice y nos recuerda, ustedes deben ser diferentes. Su vida debe ser diferente a la de los hombres que están allá afuera. Porque ustedes son nuevas criaturas. Porque las cosas viejas ya pasaron y el Señor las hizo nuevas. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros también debemos ser ejemplos en todas esas cosas. Y hay un versículo que siempre nos lo dicen a nosotros los jóvenes, ¿cierto? Y en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un versículo bastante conocido, ¿cierto? Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero también sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Sigue diciendo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No dice solamente a los creyentes. ¿A quiénes dice? A todos. Y esto es importante, mis hermanos, y creo que este versículo, aunque explícitamente habla acerca de los jóvenes, creo que es para todos nosotros. Ninguno tenga en poco que seas cristiano, que seas creyente, sino sé ejemplo a todos en todas estas cosas. Mucho más para con los de afuera, a los cuales también queremos alcanzar con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con la forma en la que hablamos a nuestro jefe, con la forma en la que le hablamos a nuestros compañeros, con la forma en la que nos expresamos con nuestra pareja. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos marcar esa diferencia en todas estas áreas de nuestra vida. Pero también debemos ser diferentes siguiendo un modelo de vida ejemplar en la prueba.
Y allí quizás cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros estamos con el agua al cuello, con la soga al cuello, como dicen por allí, se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que creemos en Dios, que creemos en Cristo. Y muchas veces nuestra confianza se debilita y ya no oramos y ya no vamos delante de la presencia de nuestro Dios a contarle nuestros problemas, a decirle, Señor, tengo todo hasta aquí, hasta la coronilla de la cabeza, pero yo sé que tienes el control. Y vamos a ver qué vivió el apóstol Pablo. Dice allí en el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como les que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y sigue diciendo, no solamente habla de lo que él vivió mal o físicamente mal hablando, sino que también dice allí, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Qué confianza en el Señor, ¿cierto? Qué forma de confiar en el Señor. Y muchas veces nosotros quizás no tenemos para comer algo en la noche y ya estamos diciendo que todo se perdió, que nuestra vida no vale, que el trabajo no es suficiente, que las cosas que hago pues nunca agradan al Señor y por eso no me provee. Y empezamos a dudar del poder y del control que Dios tiene en nuestra vida. Hay unos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Y precisamente hablando de la iglesia en Corea del Norte, estas personas se reúnen a escondidas del gobierno. Estas personas se reúnen por corto tiempo a adorar al nombre de Dios, a recibir la palabra de Dios, porque son perseguidos, porque si los encuentran reunidos, a todos los meten presos y hasta inclusive los matan. Hablemos de la iglesia en Nigeria. Su cultura, por su creencia en sus dioses, también prohíbe, al punto incluso de asesinar a las personas si los encuentran orando, si los encuentran cantando, ¿cuán grande es Él? Si los encuentran con una Biblia, con un Nuevo Testamento, si te encuentran recitando un versículo, te van a matar, te van a azotar. Pero también la iglesia en China, pues ustedes saben cómo es el gobierno chino, ¿cierto? Y han aumentado precisamente, intensificado esa reprensión contra las iglesias cristianas. Y ellos también meten presos a los hermanos por leer la Biblia, por cantar, por venir a reunirse, por decirle a otro, Dios te ama. Y así, quizás muchas otras. Muy, muy de cerca, tenemos como familia el ejemplo, ¿cierto?, de un hermano que trabaja en una fundación cristiana. Esta fundación protege a niños y niñas que son perseguidos por sus culturas, por ser cristianos, por ser creyentes en Dios. Y nosotros aquí, bien sabrosos, en Bogotá, con un buen clima, sentándonos en unas buenas sillas, teniendo y tomando café, té, podemos venir aquí a este lugar, a alabar al nombre de Dios, a cantar. Bueno, por allí la vecina quizás a veces se molesta un poco por el volumen, pero nosotros aquí bien felices, te doy gloria, gloria. Y todas estas iglesias, todos estos hermanos, los cuales están sufriendo persecución, lo hacen con todo el agrado. Pero cuando llega una persona y le dice, ay, usted es cristianito, hermano, aleluya, nos sentimos mal y ya no queremos hablar con esa persona y nos da miedo decir delante de nuestros compañeros, delante de nuestro jefe, que creemos en Dios, que creemos en Cristo. El apóstol Pablo sufrió persecución y todos estos hermanos sufrió padecimientos
3 lugares, precisamente en Antioquía, pues allí fue objeto de persecución y fue expulsado de la ciudad. En Iconio hubo una conspiración para apedrearlo, lo que lo obligó a huir, a salir corriendo. Y en Listra, no sé, no lo puedo entender, es como que iba siendo de mal en peor. En Antioquía solo fue objeto de persecución, lo señalaron y lo sacaron de la ciudad. En Iconio ya dijeron, bueno, vamos a apedrearlo, pero no lo lograron, salió huyendo. Pero en Listra fue apedreado y fue dejado por muerto, casi muerto. Pero ese no era el propósito de Dios, que Pablo muriera allí en ese momento. Y fue el Señor quien lo salvó. Y aún en medio de todos esos padecimientos y todas esas persecuciones, el apóstol Pablo dijo: y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo, siendo ejemplo para nosotros, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y cada uno de nosotros, como creyentes que somos, también debemos ser modelos, los unos para los otros, pero también para con los de afuera, de que no importa el padecimiento, la persecución, la aflicción que Dios permita en nuestra vida, nosotros siempre vamos a adorar a su nombre. Amén. Nosotros siempre vamos a creer que Él sigue teniendo el control, que Él sigue teniendo el poder, que Él es más grande que el problema, que la situación, que el padecimiento que estoy viviendo. Porque Él pelea por nosotros la batalla como poderoso gigante, el cual va al frente de nosotros, el cual no nos deja solos, el cual siempre está allí para nosotros, para cubrirnos con sus manos, con sus alas, con su cuerpo. Y recordemos, el mismo diablo acusándonos, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Se puso por nosotros y murió en una cruz del Calvario, para que nosotros no tuviésemos que padecer o no tuviésemos que pasar por muerte. Él nos amó, Él nos cuidó, Él nos protegió de algo que humanamente no tenía salida. No había forma de remediarlo. Y precisamente ese es el ejemplo que nosotros debemos dar, ejemplo en medio de la prueba. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? En segundo lugar, el creyente es diferente por seguir una vida piadosa. Vamos a estar leyendo los versículos 12 y 13 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, allí donde nos estamos basando. Y dice también la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Qué padecerán? Perdón. ¿Qué padeceremos? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis hermanos, parece difícil este versículo, ¿cierto? Parece un tanto difícil de entender o difícil de explicar por qué el Señor nos dice que padeceremos y viviremos persecuciones. Quizás ninguno de nosotros quisiese llegar a ese momento en el cual nos persigan por decir que somos creyentes. Vengan a buscarnos a nuestras casas, a sacarnos de ellas, para llevarnos a una cárcel, a ser azotados, o quizás para tomar nuestra vida. Pero el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo sé que usted, mi hermano, al igual que yo,
queremos vivir una vida que agrada a nuestro Señor. Queremos vivir o tener una conducta de vida basada en la palabra del Señor, obedeciendo lo que Él dice, teniéndolo en cuenta en cada paso que doy diariamente en mi vida. Y lo que la palabra de Dios dice es que por vivir de esa manera, por hacer las cosas bien, por vivir de acuerdo a la doctrina de Dios, padeceremos persecuciones. Pero esto no debe ser algo que nos entristezca, porque el mayor padecimiento lo vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que nosotros podamos padecer en este mundo no es comparable. No es comparable con el sufrimiento, con el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo por nosotros, por amor a cada uno de nosotros, por amor de mí y por amor a usted. Y es importante, mis hermanos, que nosotros como creyentes estemos dispuestos a padecer, estemos dispuestos a sufrir por seguir una vida piadosa, por seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida piadosa basada en nuestro Señor Jesucristo debe ser un ejemplo en nuestra vida personal, debe ser un ejemplo por seguir ese legado que el Señor Jesucristo nos dejó en su obra redentora. Debe ser un ejemplo a seguir en su evangelio de salvación. Es importante, amados hermanos, que nosotros diariamente estemos dispuestos a padecer, a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo más o menos en la época más o menos de 1400 y 1500, con los reformadores y los reformadores, estas personas morían encantados en la hoguera, quemándose, por decir, yo soy cristiano, no me importa, quémenme, voy para estar con mi Señor en el cielo. Y morían felices, morían gozosos, padeciendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo a un hombre, no me acuerdo del nombre preciso, pero sí recuerdo que la historia cuenta que este hombre fue escarnecido públicamente y fue llevado a un coliseo muy grande en el cual tenían preparado una hoguera. Y a ese hombre lo amarraron allí de manos y pies y le preguntaron, todavía tiene la oportunidad de salvarse. Solamente tiene que decir que no es cristiano. Juan Hus, ¿cierto? Juan Hus. Le preguntaron, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree en Jesucristo como su Señor? ¿Cree que Él es Dios? Y él dijo, sí. Sigo creyendo que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Y que no importa estar en este momento aquí a punto de ser quemado. Prefiero vivir o prefiero morir en este momento para la gloria de Dios que vivir toda una vida y una eternidad alejado de Él. ¿Cuántos aquí en este lugar pueden decir lo mismo? Escuché poquitos. ¿Estamos listos para ser incinerados? ¿Estamos listos para ser apedreados? ¿Estamos listos para ser mutilados? ¿Para ser encarcelados? ¿Por vivir una vida piadosa? ¿Por seguir a nuestro Dios? Mis hermanos, de corazón, yo espero que sí. Quizás estas preguntas son un poco difíciles de responder, pero la palabra de Dios nos pide que vivamos una vida piadosa, que podamos decir, no importa mi vida, no importa lo que soy, yo amo a mi Señor, yo sirvo a mi Señor. Y ese es el ejemplo que Pablo le pedía a Timoteo que lo siguiese haciendo. También el creyente es diferente por seguir una vida piadosa cuando es diferente a los del mundo. Hablábamos hace un momento y también el pastor explicaba la semana pasada
el carácter de los hombres de este mundo. Cómo esas personas se conducían por este mundo sin importarles las consecuencias de sus actos, sin importar incluso el daño que podamos hacer al planeta Tierra o el daño que podamos hacer a la otra persona, sin importar las leyes, principios que Dios nos ha dejado, y viven una vida perdida. Una vida en la cual no le dan importancia al Creador de todas las cosas. Y el Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos dice eso, que podamos vivir una vida diferente al mundo. Y dice allí en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra de Dios nos dice que esto no va a dejar de ser, sino que precisamente los hombres, los últimos hombres y mujeres que quedarán en esta tierra no van a mejorar, sino de que ya lo estaban haciendo mal y van a hacerlo aún peor. Pero usted no es un mal hombre, ¿cierto? Ni es una mala mujer. ¿O sí? Porque todos estos malos hombres y estas malas mujeres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y nosotros debemos tener un carácter diferente a todas estas personas porque somos nuevas criaturas. ¿Amén? Debemos ser diferentes. No debemos conformarnos a este siglo, sino como dice la palabra de Dios, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a un versículo bastante conocido allí en Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ver también nosotros como cristianos cómo debemos vivir o cómo debemos conducir nuestra vida. Vamos a estar allí leyendo el 1 y el 2. Dice, leo a favor de ustedes, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos a una voz. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta es la voluntad de nuestro Dios. Todo el tiempo Dios es bueno. Y el Señor nos pide allí, a través del apóstol Pablo, nos pide que podamos vivir una vida diferente a la del mundo, que nuestros pensamientos, que nuestro carácter, que nuestro corazón no se conforme a este siglo, a este mundo, a este sistema, a los hombres y mujeres que viven allá afuera, sino que nosotros diariamente podamos transformar nuestro entendimiento, podamos transformar todas esas cosas que el mundo quiere meternos a nuestra mente, a nuestro corazón. Podamos decirle, no, yo no creo en eso, porque la palabra de Dios me dice que esto es la verdad. Y sobre todo en estos tiempos con tantas ideologías, y salen nuevas cada día. Y vemos cómo la humanidad cree en todas esas ideologías y no tiene en cuenta a Dios, lo que Dios ya nos ha enseñado y nos ha dicho en su palabra. No quiero tocar alguna en específico, pero yo sé que ustedes saben que de todas estas ideologías que actualmente existen, están permeando tu vida, están tocando tu corazón, estás abriendo tus oídos y las estás escuchando. Y poco a poco estás dejando que entren a tu vida, que entren a tu corazón y se queden allí.
y no estamos transformando nuestra mente, no estamos renovando todas esas doctrinas y ideologías que el mundo nos quiere meter a la fuerza. Y nosotros debemos ser diferentes a ellos. En las cosas que creemos deben ser diferentes a las del mundo. Y quizás por escuchar esas ideologías, esas doctrinas, esas enseñanzas, tu hogar está siendo destruido. Tu trabajo está siendo afectado. Tu relación con tu pareja está siendo afectada también. Y lo más importante, tu relación con Dios se está destruyendo. Dice la palabra de Dios por allá en Malaquías: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Volvamos nuevamente a las Escrituras, volvamos nuevamente a la palabra de Dios, la cual es la que renueva nuestro entendimiento, la que saca y limpia de nuestra mente y nuestro corazón todas esas doctrinas malas que nos alejan de Dios, que nos alejan de la voluntad de nuestro Dios, y vivamos una vida piadosa, la cual el mundo se dé cuenta, la cual el mundo sepa que nosotros somos diferentes a ellos. No que seamos cristianos camaleones y vivamos por allí mimetizándonos entre las personas para que no nos señalen, para que no nos juzguen, para que no piensen que somos diferentes. No seamos cristianos de la secreta. Seamos cristianos verdaderos, los cuales dan un paso al frente y dicen: esto es mi Señor. Por lo tanto, no me dejo llevar por las doctrinas y enseñanzas del mundo. Esa es la vida que nosotros como creyentes debemos vivir. Una vida en la que Cristo es siempre lo primero en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, el creyente es diferente por seguir la vida en la palabra de Dios. Nosotros como creyentes no podemos basarnos solamente en lo que dice el pastor, el apóstol, el profeta, a través de quizás sus visiones, sus sueños, sus cuentos. Nosotros debemos poner nuestra confianza y vivir una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque también ahora en estos tiempos, como también dice la palabra, se levantarán falsos maestros, los cuales enseñarán de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que ellos creen. Y muchas veces todas estas personas, falsos maestros, dicen algo y nosotros tragamos entero. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de masticarlo, de pensarlo, de ir a buscar en la Biblia en qué parte dice lo que el pastor dice, o lo que el profeta dice, o cualquiera de estos personajes. Ahora se ha puesto muy de moda el Señor me ha revelado que tienes que darme o ofrendarme un carro, último modelo. Y tiene que ser mínimo de 400 millones porque el pastor no puede andar en cualquier cosa. Y las personas con todo el emocionalismo y todos esos sentimientos y emociones, por lo máximo, sacan préstamos de donde no tienen, sacan dinero de donde no tienen y se endeudan toda la vida por obedecer la voz de Dios, la voz del pastor, la voz del profeta, la voz del ungido. Y si nosotros fuésemos a mirar a la palabra de Dios, en primera carta de Obed, capítulo 5, dice, sí, ahí dice que tienes que regalarle un carro a tu pastor, a tu profeta.
palabra de Dios en ningún lugar dice estas cosas. Y nosotros debemos basar nuestra vida en la palabra de Dios. Haciendo eso, vamos a mostrar que somos diferentes, que como creyentes y somos diferentes, vivimos una vida según la palabra de Dios. Y vamos a estar nuevamente devolviéndonos allí a segunda carta a Timoteo. El versículo 14 dice, pero tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la palabra de Dios aquí es muy clara. Te está diciendo, no importa la situación que vivas, no importa el momento que estés atravesando, la palabra de Dios es la sabiduría. La palabra de Dios es la que te puede decir cómo resolver el problema, cómo resolver esa aflicción, ese gran mal que quizás tengas. Si nosotros como creyentes decidimos persistir en vivir una vida de acuerdo a como Cristo nos enseña por medio de su palabra, todas las cosas siempre nos saldrán bien. Somos diferentes por persistir en la formación de la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Empieza diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero después lo complementa con algo bastante interesante. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso es importante, amados hermanos, que cuidemos a nuestros niños, que amemos a nuestros niños y desde muy temprana edad podamos enseñarles la palabra de Dios. Para que estos niños, cuando sean adolescentes, no se dejen llevar por estratagema de hombres, por enseñanzas erróneas, por doctrinas de este mundo que nos quieren y que los quieren alejar de Dios. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo, tú desde niño has aprendido las escrituras, has sabido las escrituras, tu mamá, tu abuela te compartieron acerca de Cristo. No dudes. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Muchas veces buscamos sabiduría en otras cosas, conocimientos de este mundo, y quizás vamos allá a la universidad con el profesor filósofo, que es el que dice de toda la universidad que sabe cómo resolver problemas y que sabe hacer una cosa y que sabe hacer otra. Y nos dejamos llevar y escuchamos las palabras de ese humano, de ese hombre, cuando la palabra de Dios nos dice que es sabiduría, que esta palabra, que esta Biblia es sabiduría. Persistimos en esa formación, persistimos en esa sabiduría al permanecer en lo aprendido de ella. Si la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó la tierra? ¿La creó el Big Bang? ¿Cierto que no? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que en el principio, ¿quién creó? Dios creó los cielos y la tierra.
Si vamos y le preguntamos a alguien, bueno, ¿y usted qué piensa acerca del matrimonio? No, yo creo que eso es una construcción social, que eso es algo retrógrado, que ya eso no tiene vigencia. La palabra de Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Que fue bueno y no solamente bueno, sino en gran manera. Y cada vez que incluso por televisión, incluso en las caricaturas de los niños, están diciendo, bueno, es posible casarse con otra persona de su mismo sexo, eso no hay problema, con tal y se quieran, con tal y se demuestren cariño, eso no hay problema. La palabra de Dios nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. ¿Se unirá a quién? A su mujer. Permanecer entonces en lo que hemos aprendido de ella. Y muchas veces permitimos que todas estas enseñanzas, que todas estas doctrinas que el mundo diariamente está sacando, entren a nuestra vida, entren a nuestro corazón, entren a nuestro hogar. Y se nos olvida permanecer en lo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha dicho. No solamente debemos permanecer en lo aprendido, sino que debemos permanecer en lo convencido de ella. Si el Señor te ha convencido de que tú eres un hombre, créelo, no lo dudes. Si el Señor te ha convencido que tú eres una mujer, créelo, no lo dudes. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad por sobre todas las cosas. No te dejes convencer de lo que el mundo enseña. No te dejes convencer de que los falsos maestros te dicen acerca de lo que es Cristo, acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es la Biblia. Si tienes alguna duda, ¿a dónde tienes que ir? ¿A donde el pastor José Manuel? A la palabra de Dios. Porque es nuestro manual de vida. Porque es sabiduría. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. No solamente debemos permanecer en lo convencido de ella, sino que debemos permanecer en su sabiduría. Si sabemos y entendemos que fue nuestro Dios quien inspiró este manual sagrado, entendemos que todas las palabras que están allí son sabiduría, son palabras de vida eterna. Si nosotros le creemos a Él, entonces también tenemos que creer lo que dice la Biblia. Debemos creer todas las palabras que en ella están escritas. Haciendo esto, nosotros como creyentes viviremos o seremos diferentes por seguir creyendo, viviendo según la palabra de Dios. Y el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que somos diferentes por persistir en esa autoridad que la palabra de Dios tiene en todas las áreas de nuestra vida. Toda la escritura, empezando por allí, ¿es inspirada por quién? ¿Es inspirada por hombres? Y aunque hay más de 40 autores, ¿cierto?, que fueron tomados por Dios, todas las palabras que se encuentran en ella, fue Dios quien quiso que estuvieran allí. No son palabras de hombres, no son experiencias de hombres, no son pensamientos de hombres que dijeron, bueno, yo creo que esto es lo que Dios quiere decir con respecto a este tema. No. Toda la escritura es inspirada por Dios.
y no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Por eso, mis hermanos, debemos permanecer en ella, porque ella misma nos muestra su autoridad en medio de todas las áreas de nuestra vida. Pues ella nos enseña, pues ella nos redarguye, pues ella nos corrige y ella también nos instruye. Pero no solamente nos instruye, sino que nos lleva por el camino de la justicia. Y es importante, amados hermanos, que como creyentes diferentes podamos vivir esa vida basada en la palabra de Dios, reconociendo que ella es nuestra autoridad, que ella tiene el poder para cambiar nuestra vida, que ella tiene el poder para enseñarnos, para mostrarnos lo que estamos haciendo mal y para guiarnos por sendas de justicia. Hacemos muy bien al escucharla, hacemos muy bien al leerla, al meditarla, al diariamente estar cerca a la palabra de Dios. De esa forma nosotros viviremos de una manera diferente, seguiremos viviendo nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también el creyente es diferente por persistir en la finalidad de la palabra. Y el versículo 17 dice, ¿cuál es el fin? Esos buenos hombres, no de los malos hombres que hablábamos antes, ¿cierto? No de los hombres que no siguen la piedad de Dios, la voluntad de Dios, que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, sino que este versículo habla de usted y habla de mí. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad si seguimos la palabra de nuestro Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿A cuántos en este lugar les gustaría ser perfectos? Y no solamente perfectos, sino enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, para cualquier situación que en su vida se presente, usted pueda actuar, pueda vivir, pueda conducir su vida de una buena manera. A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sea perfecto. Esa es la finalidad de cada uno de nosotros. Al seguir viviendo según la doctrina de nuestro Dios, al seguir siendo diferentes, viviendo nuestra vida por la palabra de Dios, ser perfectos, ser enteramente preparados para cualquier cosa que Dios presente en nuestra vida. ¿Cuántos en este lugar están dispuestos entonces a vivir de esta manera? A ser diferentes, a no ser igual que los del mundo, a que en tu carácter, en tus palabras, en tus pensamientos, muestres a Cristo. Muestres que tu vida ahora es diferente, que quizás hubo un tiempo en el cual vivías igual que todos estos hombres, pero llegó una persona muy especial que es Cristo y cambió tu vida. Y ahora vives de una manera diferente. Y todas esas personas quizás ya no digan, ¡ja! ¿Y eso que es cristiano? Sino que lo digan, verdaderamente esta persona es diferente a todos nosotros. Verdaderamente esta persona tiene algo que es que no sé qué tiene. Verdaderamente esta persona, yo puedo ir a ella y puedo confiar en ella porque es que, no sé, tiene algo que me hace confiar en esa persona. Pues nosotros, creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida diferente.
En conclusión, el cristiano ha sido escogido, ha sido salvado y ha sido establecido en esta tierra para ser y vivir diferente. No para moldarnos, no para acoplarnos al sistema de este mundo, sino para ser diferentes. La Escritura dice de nosotros, pero ustedes, o sea, usted y yo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que permanece o que pertenece a Dios para siempre, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, en esta mañana, Dios una vez más nos dice, ustedes son diferentes, por tanto, deben vivir una vida diferente. Vivamos diferente, como Cristo vivió en esta tierra. Amén. Puestos en pie, oramos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios del cielo, gracias. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder aprender de ti todos los días. Gracias por esa maravillosa palabra que nos has dejado. Gracias porque al estudiarla, Señor, nos damos cuenta del propósito, Señor, de los planes que tienes con nuestra vida. Gracias, Dios, porque de manera clara nos dices que somos diferentes, porque nos has hecho nuevas criaturas y que tú quieres que vivamos una vida diferente a las personas del mundo. Señor, tú quieres que nuestro carácter sea conforme a tu palabra, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones sean de acuerdo a tu voluntad. Quieres, Señor, que permanezcamos en tu palabra, que no importa qué tantas doctrinas, enseñanzas el mundo pueda decirnos, pueda hacernos quizás querer entender, sino que permanezcamos en ti, permanezcamos en tu palabra y en tu voluntad. Y en esta mañana, Dios, con nuestras manos extendidas hacia ti, Señor, y con nuestro corazón humillado delante de tu presencia, te rogamos, Dios, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a permanecer en tu voluntad, ayúdanos a vivir diferente, Señor. No queremos ser las mismas personas del pasado, las cuales vivían, Señor, de un lado a otro, prestando atención a las enseñanzas del maligno, de hombres malos. Queremos vivir una vida, Dios, que agrada a tu nombre. En todo lo que hacemos, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Por eso venimos delante de ti, Señor, porque solo tú tienes el poder para poder hacer esto con nosotros, para poder vivir una vida diferente, así como tú la quieres. Pongo, Dios, en tus manos la vida de cada uno de estos, mis hermanos. Tú sabes, Dios, que hay en sus mentes, en sus corazones, los cuales, Señor, no se apegan a tu voluntad, no se apegan a tu palabra. Y te pedimos, Dios, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, Señor, de todas estas doctrinas, ideologías, pensamientos, palabras de hombres que no están basadas en tu palabra, que quieren destruirnos, que quieren que nuestra vida sea contraria a tu palabra. Por favor, Dios, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y sé tú, Señor, propicio a cada uno de nosotros para que podamos ser hijos tuyos
diferentes, para que podamos ser verdaderamente nuevas criaturas y que tú te manifiestes en nuestra vida y todas las personas a nuestro alrededor te conozcan, sepan, Señor, que somos diferentes por tu obra en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tú eres el único que puede generar cambios en nuestra vida. Y por eso te agradecemos. Amén y amén.